Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. En esta ocasión queremos seguir preparando la clase que estamos dando a los estudiantes de la licenciatura en matemáticas, un curso de análisis numérico que pretende completar la formación en cálculo o en análisis matemático de estos licenciados. Entonces, en esta parte ellos ven en integración numérica, entre otras, estamos dando integración numérica, es decir, ya vimos cómo integrar con el teorema fundamental del cálculo y utilizando métodos simbólicos, métodos algebraicos, como el método de integración por partes para integración. Y ahora, cuando ya no es posible utilizar el teorema fundamental del cálculo, enseñamos a los licenciados cómo hacerlo por integración numérica. Uno de ellos es la integración numérica por sumas de Riemann derechas, mm, o sumas derechas de Riemann, como lo hemos llamado, es decir, sumas de Riemann en la que los rectángulos, eh, las alturas de los rectángulos son definidas por los extremos derechos de los subintervalos de la partición. Entonces acá tenemos el título de la clase, integración numérica con sumas de Riemann, con enfoque STEM y ABPP. Este lo vamos a poner en línea de texto. Y los objetivos de aprendizaje, también aquí en línea de texto, son que al finalizar la clase los estudiantes sean capaces de diseñar e implementar algoritmos numéricos de Python para aproximar integrales definidas usando sumas de Riemann con extremos derechos y analizar y visualizar el proceso de convergencia mediante técnicas interactivas y aplicar el método de problemas reales en contextos STEM. Entonces aquí, para el mapa conceptual, estamos utilizando GraphViz. Mire que al instanciar la clase de graph, le ponemos a partir del parámetro comments el título del gráfico, sumas de Riemann. En realidad vamos a ponerle sumas derechas de Riemann para distinguirnos de las sumas izquierdas y de las sumas de Riemann por punto medio, a través de los puntos medios, ya no de los extremos izquierdos o los extremos derechos, que veremos en la próxima clase. Y que se guarde este mapa en extensión PNG, y con el parámetro engine, que es como para poder que efectivamente me garantice que los nodos o los conceptos queden más o menos bien distanciados. Y con el método attribute, supply polyline, bueno, pues entonces como que él pueda, bueno, este no lo he consultado, cuál es la razón de este. Aquí dice que son atributos para mejorar la visualización del mapa. Y miremos ya cómo nos queda este mapa. Entonces corremos y miremos cómo nos queda. Bueno, aquí todavía están superpuestos. Visualización con Matplotlib, Python, implementación con Python de las sumas de Riemann para aproximar. Aquí aparece la integral definida de f a través de sumas de la forma f de x por delta x, y en un enfoque ABPP con problemas reales. Entonces, STEAMS y aula invertida. Entonces acá pedimos a la inteligencia artificial que nos mejore el mapa, entonces que mejore para poder que efectivamente no se superpongan los conceptos, como lo aparece acá. Entonces vamos acá a DeepSeek, y le pedimos corrígeme el siguiente código para que los nodos no se superpongan, ¿cierto? Y queden y el mapa sea jerárquico. Me encanta mucho que sea jerárquico. Le ponemos el código y él ya no lo mejora. Así vamos mejorando el diseño de clase que los estudiantes van a poder consultar a través de GitHub y poderlo bajar y correrlo a través de Google Colab, por ejemplo, en el Google Colab asociado a su correo institucional.
También para que ellos puedan acceder con más facilidad al correo institucional, yo les pongo el Opening Collab actualizado en la URL. Entonces también se los voy a hacer ya mismo al entrar a Drive a hacer eso, mientras la inteligencia me termina el proceso de corrección del código. Y entonces acá yo voy, vamos a cualquiera de los cuadernos que hayan por acá visibles o abrimos New, More, Google Collaboratory. Ella también está Lucidchart para hacer mapas conceptuales asociado al Drive de Google. Y aquí decimos abrir cuaderno y nos vamos a GitHub y le indicamos que queremos ir al repositorio en cálculo, que es el que conjuga toda la línea desde precálculo hasta análisis numérico y ecuaciones diferenciales para la formación de licenciados e ingenieros. Y nos vamos en la que tenemos integración numérica, que es alrededor de clases, la parte de análisis numérico, que creo que es la parte 5 de este curso. Entonces nos vamos a clases, después de números reales, y nos vamos para, aquí está todavía en funciones, que es cálculo diferencial, y aquí límites, que sigue siendo cálculo diferencial, luego derivada, que sigue cálculo diferencial, luego nos da cálculo integral y luego cálculo vectorial para luego seguir con análisis numérico. Aquí el programa del curso, aquí integración, suma izquierda y aquí suma derecha. También como nos queda muy organizado los diseños de clase, sumas derecha. Creo que podemos dejarlo hasta aquí. Vamos a ver si hay otra. Creo que está bien así, sí. Hasta aquí se ha llamado esa suma derecha integración numérica, suma right de Riemann, creo que aunque yo creo que eso hay que actualizarlo en la red para que no se llame directamente así. Se los iría corrigiendo a los estudiantes para que les quede mucho mejor. Y ya aquí, esa URL que yo tomo de Google Colab, la pongo aquí en el vínculo Opening Colab, que les facilite el vínculo del cuaderno a Opening Colab para que lo puedan editar, fomentando así un aprendizaje independiente y autónomo, independiente y autónomo en los estudiantes, que puedan experimentar por sí mismos desde su propia casa. Entonces acá, bueno, vamos a ponerle aquí aquí, control C, y aquí le ponemos control Z. Aquí desde esta parte completamos la URL, control V, y creo que ya sí nos queda bien para que cuando las personas le den acá, él los lleve directamente al cuaderno, a este cuaderno de clase editado en Jupyter, en Google Collaboratory o Google Colab, vean cómo les queda. Y ahora sí volvemos a bajar al mapa que ya vamos a corregir. Entonces aquí en la clase, aquí en esta, digamos en esta parte en el mapa, y lo vamos a actualizar. Entonces ya con seguridad ya lo ha terminado. Aquí copiamos, aquí él me indica que sí lo copió, y ya el mapa corregido, control V, control Z, porque nos copió algo que no era. Es porque aquí nos está explicando todo el mapa que está haciendo, y este es el mapa ya corregido. Entonces aquí tienen la versión corregida de una estructura jerárquica sin superposiciones. Nos vamos a Visual Studio y lo corremos ahora sí. Y ahora mire que ya nos queda aula invertida, videos previos a las lecturas, luego el enfoque STEAMS y luego el enfoque ABP para sumas de Riemann aproximadas. Bueno, la integral aproximada a través de la suma de f de x y delta x, implementación con Python y visualización con Matplotlib y Plotly. Muy buen mapa conceptual para la manera en que vamos a abordar este tema. Y aquí ya los elementos históricos epistemológicos, que nos dice que el desarrollo de Bernard Riemann en el siglo XVII como parte de una teoría de integración
y fundamentos del cálculo integral moderno y aplicaciones históricas en física y astronomía, y la relación con la programación en áreas en civilizaciones antiguas, Egipto y Grecia. O sea que este tema de integración históricamente tiene que ver con la aproximación de áreas en civilizaciones antiguas como Egipto y Grecia, y epistemológicamente la integración numérica tiene que ver con la transición de métodos geométricos a algebraicos y la conexión entre lo discreto y lo continuo, y la importancia del desarrollo del análisis numérico. Ya el contenido de clase, aquí tenemos entonces la primera animación para recordar primero las sumas izquierdas en animación. Ya nos la corrigió también DeepSeek, nos corrigió esta animación y nos permite, a medida que vamos moviendo el deslizador de número de rectángulos, ir poniendo en este caso dos rectángulos, uno de altura 0 y otro de altura 1. Aquí irle subiendo a 3 rectángulos, 4 rectángulos y 5 rectángulos, pero todos, mire que nos indica en rojo el segmento altura de cada uno de ellos, que el segmento altura es el segmento izquierdo en cada subintervalo, porque este es para recordar las sumas izquierdas de Riemann. Entonces esta aplicación es para recordar las sumas izquierdas de Riemann y visualizar la aproximación del área o a la curva a través de sumas izquierdas. Del título que le vamos a poner aquí con set title es suma izquierda de Riemann, suma izquierda de Riemann. Y bueno, a mí me gustaría como también que él nos pusiera cuánto le dio la aproximación, ¿cierto? Con que nos diga también eso. Ya eso con el tiempo se los voy a ir poniendo para que no solamente nos muestre visualmente cómo es que esta área bajo la curva, esta región que es como un triángulo acotado por arriba por una parábola, lo aproximamos con el área de estos 5 rectángulos con sumas izquierdas, y luego lo hacemos ya para esta clase con sumas derechas. Entonces cogemos esta misma aplicación y la mejoramos. Entonces y la mejoramos, no, la adaptamos simplemente para sumas derechas. Entonces acá control C, en la que le agregamos esta y vamos a moverla para que sea sumas derechas. Entonces ya que le ponemos en el título sumas derechas, y miramos en el código donde lo debemos de hacer. Entonces se importa NumPy para manipulación de vectores para las particiones del dominio, por ejemplo, y Matplotlib para visualización, IPython Widget para interactividad y IPython Display para mostrar eso a través de Jupyter Notebook, y Matplotlib Parches. Sí tenemos que como que pedirle a la inteligencia que nos diga para qué es. Ese dice que es para for Darwin Rectangles. Entonces, para mostrar o dibujar rectángulos. Luego Matplotlib Inline para mejorar la estabilidad en el notebook, del gráfico o de la animación, y crea una función plot Riemann left. En este caso vamos a ponerle plot Riemann right, porque ya esta es para sumas derechas, GHT, plot Riemann right, y vamos a tomar entonces, bueno, pues en qué dominio, en el intervalo 0,2, solo 5 rectángulos, aquí definido en esta línea. Pues aquí él define el dominio de graficación y el número de rectángulos. Entonces el dominio de graficación, dominio de graficación y número de rectángulos, y número de rectángulos. Luego la partición regular con la función linspace del intervalo AB con 100 puntos para la partición. Entonces esta es la partición regular. Eso sirve con 100, no es que se necesite tantos, pero para la graficación queda bien en este caso con 100 puntos. Partición regular aquí. Luego la función elevar al cuadrado, luego el diferencial o la longitud de cada uno de los subintervalos denotados con dx,
y es el ancho de cada rectángulo. Me gusta también como lo llamó la inteligencia artificial, que le vamos a mover un poquitico a la derecha para que se vayan alineando aquí organizaditos estos comentarios, aquí que queden todos alineados alrededor del numeral, y luego genera una partición más chiquitica de n más 1 puntos del intervalo AB. Entonces n más 1 puntos con n igual 5, entonces de 6 puntos en este caso. Entonces una partición más pequeña. Entonces aquí partición, puntos de la partición más pequeña para la visualización. Nada más con 6 puntos. Y luego genera el lienzo, aquí genera el lienzo de 8 por 5 pulgadas. Entonces aquí genera el lienzo y el sistema de ejes y el sistema de ejes, y luego grafica en azul la función que define el área a la que le vamos a hallar el área bajo la curva. Aquí le da título al gráfico, aquí le da cuadrícula, le damos cuadrícula para facilitar la lectura, entonces le damos cuadrícula para facilitar la lectura al gráfico, y luego aquí con un ciclo para de variable patch vamos como removiendo los patches. Esto es como que para limpiar solo los parches en cada actualización. Me parece muy curioso. Y después un ciclo para con una variable k que se mueve en el rango dado por i para calcular las alturas de los rectángulos izquierdos. Entonces aquí sí viene la parte que debemos de modificar, porque en este caso ya no es los rectángulos izquierdos sino los derechos. Entonces aquí con k en rango de i tenemos que tomar no unos x left sino unos x right. Entonces primero que vamos a tomar unos x right, ht. ¿Y cómo los tomamos? Los x right, aquí nos tomamos desde los x y de k. Creo que es que tiene que ser de los x y de k más 1. Aquí x y de k más 1, porque los izquierdos los toma x y de k empezando en 0, y este es para empezar en 1 para que tome ya los derechos, y el rango se va hasta ahí más 1. Creo que ya con eso ahí sí nos da, y entonces tomamos aquí los f evaluados en los x right para hallar las alturas de los rectángulos derechos, o los rectángulos de altura, la función evaluada en el extremo derecho, y aquí graficamos a x right contra a x right, graficamos a x right contra x right, pero aquí graficamos en realidad este plot. Lo que va a hacer es graficar una línea que va de x right, 0 a x right, height, la altura, entonces al segmento vertical, altura. Entonces esta línea grafica el segmento vertical, altura del iésimo rectángulo, y ya creo que ya con eso queda adaptado nuestro código para que ya sean rectángulos derechos. Creo que ya con eso queda listo. Entonces corremos de nuevo y ya me dice el número de rectángulos, y aquí le pones dame 2, y cuando son 2 mire que nos muestra 2. Bueno, aquí nos puso, de todas maneras nos pintó el rectángulo izquierdo. Entonces uno dice, no, entonces tenemos que mejorar esto porque él debe trazarnos, cuando está en el segmento vertical altura, tiene que tomar es el derecho. Entonces debemos de tomar el derecho, x right, vamos a ver para decirle, es que aquí tiene que ser
Aquí también tenemos que decirle el rectángulo que va a graficar. Vamos a tomar a xray, 0 de x heights. Entonces, para trazar un rectángulo, le da dos coordenadas, xray, 0, el ancho de él y la altura. El ancho de él y la altura para trazar el rectángulo. Y para ese rectángulo altura, que lo va a tomar en rojo punteado, el derecho, tenemos que tomar, bueno, qué raro que no nos lo tomara, nos esté graficando. Vamos a ver si aquí ya, si ya con esto nos mejora. Aquí le trazamos 1, aquí 2, y sigue trazándonos aquí en rojo a la izquierda, siendo que tiene que trazar a la derecha. Tracemos los demás y sigue siendo izquierda. Siguen siendo izquierda de altura el extremo izquierdo, a pesar de que ya le hemos cambiado el código. Hay que mirar a ver por qué no nos quiso trazar los de extremos derechos. Vamos a ver para corregirlo. ¿Dónde más tenemos? La clave de la corrección está cuando va a dibujar todos los rectángulos hasta el índice I, en esta parte. En esta parte que está dibujando todos los rectángulos de índice I, en el ciclo para acá en range de I más 1, que tomamos xray, que es x, xi de k más 1, y la altura va a ser f de ese xray, y el rectángulo lo va a trazar de xray, 0, con ancho de x y altura height, y para graficar va a trazar de xray, 0 hasta xray altura. Xray, aquí viene la cosita, el problema es el xray, porque me está tomando, qué raro, siento que debería ser así. Vamos a ver qué podemos hacer. Está en esta parte de la indexación. Tome los de la derecha. De K más 1 está bien. Qué raro, porque aquí no. Slider está bien. Vamos a ver aquí arribita si hay algo más que tenemos que hacer acá. Uy. XY. Puntos de la partición más pequeña. Qué raro. Para que tome los de la derecha. Dibujar todos los rectángulos hasta el índice ahí. Todos. Add patch. Rec. Add patch rec. Add patch rec. Vamos a ver. Si aquí ya le puse K más 1, que es para los derechos. xray como x de i de K más 1 entre corchetes. Qué raro. Bueno, pongámosle aquí. Si fuera K más 2, a ver qué tal. Que me parece como raro porque no creo que tuviera que hacer eso. Vamos a ver de aquí uno. Vamos a ver aquí. Aquí ya trazó 2 y sigue trazando el del lado izquierdo. Para este segundo trazó el del lado izquierdo en este subintervalo. Para este rectángulo necesitamos trazar de cada rectángulo el del lado derecho y que la altura sea la del lado derecho. Y que la altura sea la del lado derecho. La altura sea la del lado derecho. ¿Por qué me está tomando el lado izquierdo? Miremos a ver en el programa. Aquí está, yo creo que la podemos, para simplificar la lectura, dejarla en una sola línea. Y dibujar todos los rectángulos hasta el índice I.
Aquí f de la altura. Bueno, yo creo que es porque cada vez que traza el rectángulo le decimos xray, 0 de x height. La base es xray, 0. Yo creo que es 0, xray. Entonces tenemos que ponerle 0, xray, o sea que va desde de 0, xray, para que lo haga a la derecha. Vamos a ver si es que con ese. O sea que todo va en la definición del rectángulo, en a través del método rectangle. Vamos a ver si yo creo que sospecho que es por esa definición en este programa. Vamos a ver aquí, nada, parece ser que sigue trazándolo al lado izquierdo. Trazámoslo para los demás, a ver, aquí, en el trazado, que aquí lo sigue trazando al lado izquierdo. Vamos a ver si corriéndolo de nuevo, a ver qué tal. Sigue trazándolo del lado izquierdo. Aquí está a través del método rectangle 0, xray de x height. Como si no hubiera cambiado nada en eso. De x es para el ancho, height para la altura. Necesitamos trazar las alturas, el segmento altura con plot xray de 0, xray, 0 hasta xray height, altura. Este segmento vertical altura, xray, yo creo que todo va es corregir, voy a decirle acá que la inteligencia artificial nos ayude, porque de pronto es porque esta parte del manejo de los rectángulos nos genera problemas, la conjugación con los rectángulos. Entonces corrígeme este código para que efectivamente me dibuje los rectángulos de manera acumulada, pero ya no considere los extremos izquierdos, sino los derechos, para definir las alturas de los rectángulos. Vamos a ver si me lo entiende la inteligencia artificial y me lo corrige. Y ya vemos que así aprendemos cómo es que se utiliza este dibujo de rectángulos con el método rectangle y conjugarlo con el ciclo para, y cómo hacer el cambio para de izquierdas a derechas. Entonces vamos a ver acá cómo nos queda. Incluso esta forma de cambiar los códigos es también para aprovechar la legibilidad de Python y las inteligencias artificiales para un trabajo de aprendizaje independiente. Miren que aquí ya nos da plus Riemann Ray, y bueno, todo lo demás está igual. Aquí sí hay una cosita con line en ax.line, conserva la línea azul de la función, y aquí punto derecho del subintervalo nos tomó para acá en rango de i, tomó xy de k más 1, bueno, yo creo que así lo teníamos. Para xray, definió xray, y también definió xlef, o sea, no teníamos los dos. Definió xray y xlef, y la altura en f de xray del lado derecho, me parece muy bacano. Y para trazar el rectángulo lo hizo con xlef, desde xlef, 0, de x height para trazar el rectángulo, y para el plot hizo desde xray de 0 hasta xray de height. Bueno, yo creo que ahora sí, vamos a ver.
para ver cómo ya nos lo mejora. Entonces control V y corremos de nuevo a ver si ahora sí ya tenemos los derechos. Y miremos a ver, y ahora sí tenemos los derechos y ya son circunscritos para el caso de esta función creciente. Entonces aquí qué belleza, ya a través de sumas derechas, una aproximación por exceso. Entonces ya es gracias a la inteligencia artificial que vemos de que nos hace la modificación, y una de las que notamos mucho es que primero calculó el punto derecho del subintervalo y luego el punto izquierdo. Bueno, me gustaría primero el izquierdo y luego el derecho. Entonces voy a cambiarlo de orden, a ponerlo aquí de segundo, control V, y borramos este, respetando la indentación, para que calcule primero el extremo izquierdo y luego el extremo derecho en cada vez, y la altura desde el extremo derecho. Y para el rectángulo lo define con xleft, 0 de x height. Entonces define es con xleft, con el extremo izquierdo, a pesar de que estamos trabajando con los derechos. Entonces hay que entender este método rectángulo, cómo trabaja, porque le da el ancho, la altura y demás. La altura y la opacidad con el parámetro alfa, y el color con el parámetro color. Aquí vamos a quitarle esta otra parte para poder que nos quede una sola línea y facilitar la lectura. Y cuando va a graficar con ax.plot, que es la que nos va a decir y bueno, nos va a trazar el rectángulo altura, perdón, el segmento altura. Nos va a trazar el segmento altura que va de xray de xray, 0 a xray, height. Entonces este es trazado del segmento altura de cada rectángulo. Ya nos faltaría es como agregarle a la visualización con Legend de la aproximación al área. Entonces aquí, bueno, entonces ya con eso nos queda, y miren cómo nos quedó hermoso. Entonces ya nos quedó con la parte derecha gracias a la inteligencia artificial, y aquí nos habla de las principales correcciones que ha hecho para poder que este programa quede bueno. Esta visualización, este instrumento para los estudiantes, en la que les mostramos la confrontación entre las sumas izquierdas y las sumas derechas de Riemann. Entonces ya no se utiliza Matplotlib Notebook, que es problemático en algunos entornos, y se usa Clear Output para manejar actualizaciones de la visualización en cada interacción, y se implementa un sistema de actualización de parches, y se agregó un manejo explícito de la figura. Se mejoró la estructura de widget con contenedores, y este código ahora mostrará un deslizador funcional, gráficos que se actualizan correctamente, y rectángulos acumulativos según el valor de i, y ejes estables y etiquetados claros. Y recuerda que ejercitarlo en un Jupyter Notebook, bueno, ejecutarlo en un Jupyter Notebook y tener instaladas las dependencias IPython Widget, Matplotlib, NumPy, y habilitar extensiones de widget como Jupyter NV Extension y Enable Py Widget Extension. Ya con eso vemos que nos está funcionando muy bien, y ella nos va a dar muchas otras aplicaciones para seguir teniendo muchas herramientas de visualización en este aprendizaje para la clase a través de sumas derechas. Les agradezco mucho. Muchas gracias.